¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al fiscal de corte, al doctor Jorge Díaz, a quien mucho le agradecemos su presencia esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, es una entrevista en un momento interesante, ¿no? Porque siempre el tema de la seguridad pública está en debate, pero bueno, estamos en semanas. De hecho, fueron convocados al diálogo con el presidente de la República, con Tabaré Vázquez. Al margen, ¿con qué expectativa va ese diálogo? Bueno, nosotros fuimos convocados el viernes de la semana pasada por el presidente de la República a concurrir a este diálogo y bueno, vamos con la expectativa de dar nuestra opinión sobre los temas sobre los que fuimos consultados. Evidentemente, nosotros aspiramos como institución a que un conjunto de proyectos que la institución ha venido impulsando desde hace tiempo sean finalmente incluidos y aprobados por el Parlamento. ¿Por ejemplo? Bueno, hay 4 institutos que están encima de la mesa en este momento que a nuestro juicio son absolutamente imprescindibles. El primero de ellos dice relación con la aprobación, la inclusión de un sistema de proceso abreviado. Cuando se aprobó el Código de Proceso Penal al final de la legislatura anterior, quedó claramente establecido, y así lo dijo incluso el senador Pasquet, el entonces senador Pasquet, que fue uno de los miembros informantes, de que había algunos temas que quedaban pendientes en la discusión parlamentaria y que quedaban para la próxima legislatura, para el año bisagra, digamos, que se planteaba antes de la entrada en vigencia del Código. Y esos temas dicen relación con las salidas alternativas al conflicto, es decir, mecanismos de solución del conflicto que no impliquen necesariamente la aplicación de una pena, y ahí están, por ejemplo, los acuerdos reparatorios entre víctima y victimario, que sobre todo aplican a los delitos de naturaleza económica, lo que se conoce como la suspensión del proceso a prueba, que es un instituto similar al que hoy está vigente de la suspensión de la aplicación de la pena, pero en realidad casi lo que se suspende es el proceso, que son salidas alternativas al juicio. El proceso abreviado, además, existe en todos los países de América Latina donde se han aprobado las reformas. Es un instituto que está regulado en el Código Modelo para Iberoamérica, elaborado por el profesor argentino Julio Meyer, y lo que implica es una salida rápida al conflicto sin necesidad de llegar al juicio oral. Es decir, aquellos asuntos de fácil resolución pueden salir por un proceso abreviado y sin necesidad de llegar al juicio oral. En los sistemas donde se ha implementado el proceso acusatorio, no solamente en los países sajones, sino prácticamente en todos los países del mundo donde se ha implementado el proceso acusatorio, llegan a juicio oral y público aproximadamente el 10% de los asuntos. El resto de los asuntos salen o por proceso abreviado, o por salidas alternativas, o por principio de oportunidad. Para aclararle a quien nos está mirando y que quizás no tiene tanta formación en derecho, ¿qué es un proceso acusatorio? Bueno, un proceso acusatorio, el código que se aprobó establece un proceso acusatorio, adversarial, oral y público. Acusatorio porque la investigación de los delitos se separan las funciones de juzgar de las funciones de investigar y acusar. Hoy en día la función de investigar y de juzgar se centran en el mismo individuo que es el juez. Eso genera toda una serie de problemas vinculados a la eficacia de la investigación y una serie de problemas vinculados a las garantías, sobre todo. Se dice que el juez penal uruguayo no es imparcial, porque de imparcialidad se tiene que hablar de imparcialidad subjetiva, es decir, no haber interactuado, no tener relaciones de parentesco, amistad o enemistad con las partes, y además de imparcialidad objetiva, es decir, no haber interactuado con los hechos objeto del juicio en forma previa. Claro, lo que se dice es que si el juez dirige la investigación, va formando una opinión. Y luego participan, si directamente se va formando una opinión, y cuando llega al juicio llega con una opinión ya formada. Entonces, a partir de ahora, o de la entrada en vigencia de este código, este nuevo código, la investigación va por parte de los fiscales y le presentan al juez el caso. Sí, se separa la función de investigar y acusar de la función de juzgar. El fiscal investiga y acusa o no, depende de los elementos que pueda reunir. Si decide acusar, le presenta su caso al juez, se le da traslado a la defensa contesta, se hace la prueba y el juez dicta sentencia. Se le reserva al juez su rol natural, que es el rol de juzgar, y se separan esas funciones, cumpliendo con lo que establecen todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Uruguay, y que Uruguay hoy está vulnerando abiertamente.
Ese es el principal cambio. Además se va a un proceso adversarial, es decir, un proceso donde el juez es un tercero estructural y funcionalmente imparcial y hay dos adversarios en juicio. El Estado, representado por la Fiscalía, y la persona que está siendo acusada de cometer un delito, que están en igualdad de armas, como se dice en la jerga forense. Acusatorio, adversarial, oral, es decir, los juicios se van a hacer por audiencias, y público, es decir, es una de las características de este proceso por audiencias, donde cualquier ciudadano que quiera, salvo determinados procesos que se reservan por, obviamente, todos procesos que tengan que ver con delitos sexuales, donde las víctimas sean menores de edad, en fin, etcétera, etcétera, que esos quedan excluidos de la publicidad. Ahora quiero detenerme esas son las 4 características del proyecto aprobado. Detenerme en ese punto. ¿Estamos preparados como sistema judicial y como sociedad para un juicio público donde yo como víctima tengo que ir a un juzgado, acusar a una persona que eventualmente detrás mío esté su familia, sus amigos, personas que me puedan estar, yo no sé si decir amenazando, pero sí intimidando, llamémosle así? Porque es un tema que usted sabe que es polémico. Yo creo que esa polémica se da en el Uruguay. En el resto del mundo esa polémica no existe. En el resto del mundo los juicios son orales y públicos, ni que hablar en los países de origen sajón, hace 300 años que los juicios son orales y públicos, y en los países latinos, de Latinoamérica, prácticamente en todos los países de Latinoamérica, México acaba de terminar de implementar México, fíjese usted, México, Colombia, Perú, obviamente Chile, Paraguay, todas las provincias argentinas, Venezuela, los países de Centroamérica. O sea, estamos hablando de países que tienen problemas de seguridad muchísimo más graves que los nuestros y sin embargo tienen juicio oral y público. Usted fíjese un caso que es paradigmático, que es el caso colombiano. Colombia tenía juicios escritos, y en la década de los 90, durante la vigencia de los cárteles, durante el auge de los cárteles, los jueces tenían que presentarse sin nombre y sin rostro, es decir, lo cual cuestiona hasta la propia existencia del Estado democrático, que a usted o a un individuo cualquiera lo esté juzgando un juez que usted no sabe quién es. A ese punto se llegó en Colombia, a que los jueces no tenían nombre ni rostro. Sin embargo, hoy en día, toda la lucha contra los cárteles y toda la lucha por la seguridad pública se dio en Colombia en un proceso acusatorio, con jueces que tienen voz y nombre, y donde la Fiscalía ha cumplido un rol fundamental. Es decir, yo creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es qué es lo más eficiente, qué es lo más transparente, qué es lo más garantista. Una sociedad que no puede juzgar públicamente a sus delincuentes es una sociedad que tiene un serio problema de democracia. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, derechos fundamentales, como usted lo quiera llamar, exigen que la transparencia en el juzgamiento, las reglas claras, preestablecidas, y la transparencia en materia de juzgamiento de las personas, de una persona que está siendo acusada de cometer un delito. Que podrá ser luego condenada o no, eso es otra historia. Yo no sé cómo será en los países que usted menciona, entre otras cosas, pues bueno, obviamente no tengo la experiencia que tiene usted. Ahora sí me ha pasado estar en coberturas en la puerta de juzgados, y veo cómo ingresan camionetas con personas que aparentemente delinquieron, para no decir delincuentes, son personas que están detenidas, y hay 2, 3, 4, 5, 10 amigos familiares que les gritan, estamos contigo, no sé qué, e insultos a la policía en la puerta del juzgado. Entonces, uno se plantea ahora, en ese sentido... Esa no es una característica del proceso acusatorio o del proceso inquisitivo. Pero digo, si esas personas eventualmente pudieran estar dentro del juzgado y uno como víctima tiene que ir y acusar a esa persona, ¿no se produce una situación violenta para el que en realidad fue víctima de la... La víctima no tiene que acusar a nadie, la víctima en todo caso... Bueno, ese es otro... Tiene que dar su testimonio. Otra cuestión que es importante, que en el Código se le reconoce a la víctima un conjunto de derechos que hoy no tiene. Se le reconoce un conjunto de derechos que hoy no tiene. Tiene un estatuto sin llegar a la figura del querellante, tiene un estatuto que hoy no tiene. La víctima hoy es el gran olvidado del proceso penal. O sea, la víctima hoy, el proceso penal no le reconoce derechos, lo toma como un objeto de prueba, le dice venga, deme su testimonio,
présteme su cuerpo porque voy a ver si tiene lesiones o no, présteme su mente porque lo voy a hacer periciar por un psicólogo o un psiquiatra a ver cómo está, dígame todos los elementos de prueba, deme la ropa, y luego se le dice, después de todo eso, le dice, ¿sabe qué? Váyase para su casa y no moleste. Eso es lo que pasa con la víctima hoy en el proceso penal. O sea, plantear que un código que le reconoce a la víctima todo un estatuto de derecho, que establece desde el derecho a la asistencia letrada de la víctima, desde el derecho a que la Fiscalía tiene la obligación de atenderlo y asistirlo, donde puede oponerse a la decisión del fiscal de no llevar adelante la acusación o archivar el expediente. Toda una serie de derechos, sin llegar a la figura del querellante, que yo creo que fue el paso que faltó dar, que sí existe en otros países como Argentina, por ejemplo, Argentina, Colombia, Chile y demás, pero se dio un avance importante. Es decir, que esa víctima a la cual se le reconocen derechos va a estar en una peor situación de la que está ahora, yo creo que es por lo menos cuestionable. Sí, sí, no, yo no hablaba de peor situación, hablaba de las garantías que uno tiene y eventualmente no tenga que sentir o sufrir otro episodio de violencia. Eso es un problema de garantías que el Estado debe brindar. Evidentemente en una sala de audiencias hay determinados órdenes y que se tienen que cumplir. Usted, por ejemplo, en Estados Unidos, usted no puede entrar a una sala de audiencia y llevar una cámara. Por eso se ven generalmente las películas, sí, los dibujos. Hay toda una serie de medidas de seguridad que se cumplen estrictamente y que obviamente deberán cumplirse también acá. Bien, hay algunos fallos que usted ha sido, repasando para hacer la entrevista, ha sido bastante categórico en algunas afirmaciones, a decir, por ejemplo, que el sistema actual ha fracasado completamente, que prácticamente hay que refundar, ¿no? Hay que hacer un nuevo sistema para justamente colaborar con mejorar la situación de inseguridad. Como jefe de los fiscales, ¿cómo se analiza o cómo se recibe un fallo como el del Tribunal de Apelaciones, donde se rebaja una pena y eventualmente se responsabiliza a la sociedad en su conjunto por las acciones de un delincuente? Es un fallo que lamentablemente no, pero no admite casación. El fiscal del caso podría presentar el recurso de casación, pero la Corte tiene una jurisprudencia constante de hace muchísimos años por la cual el quantum, el guarismo punitivo es de resorte del Tribunal de Mérito y no de la Corte. Entonces, si se presentara un recurso de casación, la suerte estaría echada de antemano, entonces no sé, supongo que no se va a presentar el recurso. El fallo en sí mismo a mí me parece que es absolutamente polémico, de hecho se ha generado una polémica en torno a esto, y centra la atención en algo que nosotros también venimos bregando por cambiar, que es que el Estado tiene que tener una política criminal y no puede tener tantas políticas criminales como fiscales o jueces tengan. Es decir, el Estado hoy, con el sistema de el fiscal a imagen y semejanza del juez y con el mismo grado de autonomía del juez, usted tiene tantas políticas criminales como fiscales tiene. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de la marihuana, usted caía en la Fiscalía A y el fiscal le decía, bueno, la ley está aprobada pero no está reglamentada, entonces marche preso y le incaute la planta. Caía en la Fiscalía B y el fiscal le decía, bueno, mire, la ley está aprobada, no está reglamentada, pero váyase para su casa, pero la planta queda. Y en la Fiscalía C dice, váyase para su casa y llévese la planta. Un ejemplo de hace muy poco tiempo que demuestra en forma clara la ausencia de política criminal del Estado. No puede un ciudadano, cualquiera, ser juzgado y acusado o no por la misma Fiscalía por los mismos hechos, en un caso sí y en un caso no. Eso tiene que cambiar y la Fiscalía debe modificar su estatuto y debemos ir a la aplicación de los principios de unidad de acción, de jerarquía, y eso se logra a través de directivas generales, de forma tal que los fiscales puedan tener parámetros objetivos en los cuales basarse a la hora de solicitar la aplicación de los guarismos punitivos. Y obviamente los tribunales sí son absolutamente independientes y podrán modificar, aceptar o no lo que le diga el fiscal, pero de alguna manera eliminamos ese grado de diferencia que hay hoy en el inicio. Es decir, las directivas de Naciones Unidas para la independencia de los fiscales dicen claramente que en aquellos países como el nuestro, en el cual se le reconoce discrecionalidad a los fiscales a la hora de actuar, tiene que haber directivas generales que fijen parámetros de forma tal de impedir la desigualdad. Eso hoy en el Uruguay no existe.
Y la jurisprudencia obviamente sí se puede llegar a unificar mediante la aplicación de los recursos hasta llegar al recurso de casación. Usted puede tener tribunales de similar jerarquía que fallen distinto, pero se supone que en la medida en que uno va utilizando los recursos se van achicando hasta que llega a la Corte, que es un organismo único, y la función del recurso de casación es de alguna manera unificar la jurisprudencia. Yo creo que lo que debería hacerse para evitar estos casos, para evitar este tipo de situaciones, es ampliar el recurso de casación y admitir el recurso de casación, es decir, que lleguen más asuntos a la Corte de forma tal de que la jurisprudencia se pueda unificar y evitar este tipo de fallos que van un poco a contrapelo de lo que ha sido la jurisprudencia en los últimos años. Sin perjuicio de lo cual, le digo, el tribunal es independiente, sí, está claro, y tiene, está dentro de su potestades hacer lo que hizo. Lo que usted plantea es a futuro, ¿no? Sí. La posibilidad de eventualmente el día de Porque yo mañana... estoy cuestionando este sistema, y este sistema es el que permite esas cosas. Claro. Ahora, ¿sienta un antecedente? No, porque en el Uruguay no existe la regla del precedente obligatorio, entonces... Pero la Suprema Corte de Justicia advirtió que podía marcar una jurisprudencia. Bueno, eso dependerá de los jueces de instancia si deciden seguir ese criterio o no. No me parece que los fiscales vayan a seguir este criterio y seguramente seguirán acusando según su real saber y entender y no basado en un criterio como este. Y al día de hoy, más allá de lo que usted mencionaba, que hay tantas políticas criminales como fiscales en el país, usted como jefe de fiscales, para que la gente entienda la figura, ¿marca ciertas pautas? ¿Se puede bajar cierta línea acerca de cómo juzgar determinados hechos? No, y ese es uno de los problemas. Hoy... Bueno, de hecho surgió cierta polémica cuando usted cuestionó a algún accionario y tuvo que tener una reunión con la Asociación de Fiscales. Sí, en realidad el tema de la discusión ahí se planteaba no tanto por el cuestionamiento o por la decisión tomada, sino por haber reservado las actuaciones, que de alguna forma fue visto como que era una especie de vigilancia sobre lo que iba a hacer la fiscal. Eso fue modificado, ese asunto ya está aclarado. Pero yo lo que digo es otra cosa. Yo no soy partidario de los sistemas donde el fiscal general o el fiscal nacional o el procurador general le da instrucciones a los fiscales para el caso concreto. No, pautas generales. Yo soy partidario de los criterios generales de actuación de forma tal de que los ciudadanos sepan claramente de antemano que se van a enfrentar a una fiscalía que va a tener determinados criterios de actuación y que no va a pasar eso que yo le decía a usted que pasó cuando se aplicó la ley de marihuana. Entonces tengo una interpretación clara de qué es lo que va a hacer la fiscalía, porque si yo como ciudadano no sé si mi accionar conforme a una determinada ley es o no delictivo y tengo que esperar a ver, ser llevado a un juzgado para ver si en la Fiscalía A me pasa una cosa, en la B me pasa otra y en la C me pasa otra, hay un problema de seguridad jurídica. Sí. Que debe ser cambiado en forma inmediata. Y hay un problema más de eficacia y de eficiencia, porque en última instancia el gran problema de la seguridad hoy, es que para que exista una política pública de seguridad es necesario que las 4 acciones básicas que componen una política pública de seguridad, que son la prevención, la conjuración o la represión, la investigación y la persecución criminal, estas 4 acciones básicas tienen que estar estructuradas, armadas y pensadas estratégicamente desde una sola visión y con una orientación. Si usted tiene criterios de investigación y de persecución penal distintos, lo que a usted se le genera es que es como un lío de gatos donde usted suelta una bolsa de gatos y sale todo el mundo corriendo para un lugar distinto. El Estado es uno solo, no hay 60 estados, no puede haber 60 políticas criminales, tiene que haber una sola política criminal porque no hay sociedad en el mundo que pueda perseguir todos los delitos que se cometen. Entonces usted tiene que priorizar, y tiene que priorizar en base a criterios de gravedad y de impacto. Tiene que perseguir los más graves y los que causen más impacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el día de mañana a uno le cometen uno es víctima de un delito de no grave y de no alto impacto, ¿no le van a perseguir el delincuente? Significa que si a usted le roban el vehículo,
como pasó hace 2 semanas en Montevideo, que se robaron 10 vehículos del mismo modelo, la misma marca, en 2 días en la ciudad de Montevideo, usted lo que tiene que hacer ahí es, obviamente, que si agarra al ladrón de esos vehículos lo tiene que enjuiciar, pero lo que tiene que hacer es una investigación a ver cuál es el mercado ilícito que hay detrás de esa compra de vehículos. ¿Y sabe lo que pasó con eso? No pasó nada. No se hizo, como no se agarró al ladrón, no se hizo una investigación de largo plazo para llegar al mercado ilícito que hay detrás de esos robos, porque si de perogrullo, que si se roban 10 vehículos de la misma marca y del mismo modelo, es porque evidentemente hay un mercado ilícito detrás que está demandando y que esos robos son poco menos que a pedido. Ahora, en el Uruguay no hay investigaciones de mediano y largo plazo que investiguen los mercados ilícitos que hay detrás de los delitos contra la propiedad. En el Uruguay lo que se hace es el caso a caso. Agarro un ladrón, lo llevo. Ahora, si alguien roba autos, es porque alguien compra autos robados, autopartes. Si alguien roba celulares, es porque alguien compra celulares robados. Todos los delitos contra la propiedad, en absolutamente todos, salvo en aquellos, el mechero clásico, en todos los delitos contra la propiedad, sobre todo de bienes de mediano y alto valor, es porque hay un mercado ilícito. ¿Usted conoce alguna investigación donde se hayan investigado los mercados ilícitos que hay detrás de los delitos contra la propiedad? No, de hecho aparecen cementerios de autos y no pasa nada. Bueno, ahí está la madre del borrego, como dice el paisano. Me queda 1 minuto y hay un tema que en realidad no quiero dejar de tratar. Porque mientras haya demanda de eso, va a haber oferta. Y para que haya oferta, va a haber delitos contra la propiedad. O sea, alguien dice que el que sale a robar ese auto, si el día de mañana no le piden auto, robará carteras, celulares. Pero lo que hay que atacar es el mercado ilícito que hay atrás. Porque son además lo que se llevan la parte gorda del león. En los últimos días hemos visto que nuestro país está un poco en boga por algunos casos de lavados de activos. Bueno, se está investigando eventualmente los vínculos con la Sarobá, esta estancia. También la situación con estos mexicanos que accionaban en nuestro país. Basándome en su cargo actual y también en su experiencia como juez de crimen organizado, ¿era previsible y eventualmente se toman algunas medidas para reforzar la seguridad de los fiscales que intervienen en estos casos, sobre todo, por ejemplo, en los narcotraficantes mexicanos? Sí, se toman, hay una evaluación permanente del riesgo y en base a esa evaluación del riesgo se van tomando medidas de seguridad. Ocurrió en el pasado, desde hace por lo menos desde el 2009 a la fecha. Y ¿no es un síntoma de que aparezca uno de los cárteles más importantes de México, de los que se dice que de los más ricos del mundo, que estuvieran lavando dinero acá en nuestro país? ¿Es algo casual? No, yo no creo en las casualidades. Evidentemente en la evaluación, los narcotraficantes o los grandes criminales son empresarios. Empresarios de un negocio ilícito, pero empresarios al fin. Entonces hacen una evaluación de riesgo. Evidentemente en la evaluación de riesgo de esta gente les pareció que Uruguay era un buen lugar para enterrarse. Una tumba, ¿no? Tumba o Big Tumba. Sí, la tumba chica y la tumba grande. Una tumba es un lugar donde uno va a enterrarse, un lugar donde uno va a desaparecer del medio donde evidentemente tiene el origen de sus ganancias. Y evidentemente esta gente en su evaluación de riesgo evaluó que Uruguay era un buen país para enterrarse y que Uruguay era un buen país para lavar plata. Por suerte, o gracias a que los mecanismos de control y de represión funcionaron, hicieron una evaluación de riesgo incorrecta y de hecho hoy están presos. Pero preocupa el hecho de que existan algunos grupos de crimen organizado que hagan ese tipo de evaluaciones. Obviamente, este tipo de episodios, como el episodio de la investigación por corrupción en la FIFA, como algunas otras investigaciones que hay en curso, lo que logran posicionar a Uruguay a nivel internacional de una manera distinta. Es decir, Uruguay fue capaz de detectar, investigar y reprimir un delito de lavado de este tipo. Punto. Eso es el mensaje que sale hacia afuera. Uruguay además va a cooperar con los países, todos los países del mundo que soliciten cooperación en base a información de esta organización criminal y probablemente recibamos en algún momento alguna solicitud de extradición respecto de este individuo, según lo que por lo menos se ha anunciado, y también vamos a cooperar, es decir, coloca a Uruguay como un país donde el lavado de activos
no hay sociedad, o sea, no es una sociedad donde no se lava. Nosotros nunca dijimos que en Uruguay no se lavaba. Decimos que en Uruguay han mejorado muchísimo los mecanismos de prevención y de represión al lavado de activos. Entonces, en Uruguay hay una operación de lavado de alta gama, por decirlo de alguna manera, porque como usted dijo, es uno de los cárteles más importantes de México, es uno de los cárteles más ricos del mundo, y evidentemente que una de sus principales figuras haya venido a enterrarse a Uruguay y a lavar dinero, eso nos preocupa, pero nos da la satisfacción de que lo pudimos detectar, de que lo pudimos investigar y de que lo pudimos reprimir. Eso coloca a Uruguay en el mundo en otra situación. Lo mismo que pasó con el caso FIFA, Uruguay tenía una investigación de antemano, Uruguay solicitó la extradición, Uruguay logra la extradición y Uruguay reprime un delito a nivel internacional. Y Uruguay, junto con Suiza, fueron los únicos 2 países del mundo que 24 horas después de que se procedió a la detención de los principales dirigentes de FIFA en Zúrich, Uruguay ya había tomado todas las medidas cautelares y hubo 2 países en el mundo que hicieron eso, que fueron Uruguay y Suiza. Eso posiciona al país a nivel internacional de una manera sustancialmente distinta a la que teníamos hace unos años atrás. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando la legislación, hay que seguir mejorando la aplicación de la legislación que tenemos hoy en día, más allá de que, bueno, ayer veía algunas quejas de la Asociación de Escribanos, siempre aparecen este tipo de quejas, pero evidentemente Uruguay va en el sentido que hay que ir, porque además es en el sentido que recomiendan todos los organismos internacionales. Fiscal, le agradecemos, jefe de fiscales, en realidad, el fiscal de corte Jorge Díaz, le agradecemos su presencia y seguramente a cuenta además volveremos a conversar porque se nos fue el tiempo, incluso nos pasamos bastante, habida cuenta del interesante de la charla. Le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias y a la orden. La pausa y seguimos con más noticias.